Bienvenidos una vez más al podcast de This is Silicon Valley. En el día de hoy tenemos un tema de una noticia que está en boca de todos aquí en Colombia, y es que para las personas que no son de aquí, pero estoy seguro que la gran mayoría de personas que nos están escuchando que no pertenecen a este país, escucharon de los acuerdos de paz que firmaron el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. El día de hoy, 29 de agosto del año 2019, nos levantamos con la noticia de un video que publicaron los propios cabecillas de las FARC, Iván Márquez, Santrich y alias El Paisa, que vuelven a la lucha armada. Hicieron un video en el que salen pues armados hasta los dientes, hablando pues de que van a volver a la lucha armada directamente pues como lo hacían anteriormente en el monte. Y pues nada, para eso tenemos aquí al politólogo Daniel Álvarez, al cual pues le vamos a hacer una serie de preguntitas que nos cuente de este tema, porque en varias ocasiones ha sido pues entrevistado en otros canales por este tipo de temas. Vale la pena aclarar que el politólogo que está en este momento acompañándonos aquí pues es una persona muy truste, es un politólogo, como ya lo mencioné anteriormente, con énfasis en gobierno y políticas públicas de la Universidad EAFIT de Medellín. Fue becado con 100% de la matrícula en los últimos 5 semestres, o sea, no estamos aquí hablando de cualquier persona que terminó un pregrado y ya. Es nivel B1 en inglés y demás. El invitado el día de hoy es un experto universitario en seguridad internacional y servicios de inteligencia. Y nada, pues la verdad estamos aquí bastante agradecidos por tenerlo aquí acompañándonos, y aparte de eso, pues comentarle a todos los oyentes que también hace parte del staff de escritores del canal, de la página web que abrimos, que a propósito, pues no llevamos más de una semana de estar publicando contenido, y pues ya tenemos varios artículos que han sido bastante leídos y bastante pues compartidos. Y nada, invitarlos de nuevo para que estén en la misma línea y que estén pues leyendo lo que estamos publicando muy a menudo y frecuentemente, y que esta noticia, la idea es que también la podamos registrar y dar un acompañamiento ideal sobre pues lo que suceda y lo que se cuece dentro de este evento que está ocurriendo aquí en Colombia. Así que bienvenido, Daniel. Santiago, muchas gracias, y una presentación pues que me deja muy, muy contento, hombre, y un tanto halagado, hombre, porque ha sido un esfuerzo largo hacer una carrera en Colombia. Es un tema muy difícil y es un tema que costó bastante con mis propios recursos, trabajo y esfuerzo, pues como es en el capitalismo, ¿cierto? Si uno quiere lograr algo. Y también muchas gracias pues a los oyentes, y bienvenidos obviamente a cualquier discusión y disertación sobre el tema que vamos a tratar en estos momentos. Supremamente álgido para la situación actual del país, y que compagina mucho con una historia de insurgencia y a su vez con la historia patria que tenemos nosotros en Colombia. Claro que sí. Nada, pues me gustaría saber cuál fue la impresión que tuvo mi querido compañero Daniel al enterarse esta mañana de lo sucedido, que las FARC vuelven a tomar las armas. Bueno, mi primera impresión obviamente fue, y voy a ser en esto muy sincero, más o menos de burla. ¿Por qué de burla? Porque digamos que esto era algo que se veía venir en la medida en que la paz que firmó Juan Manuel Santos con el grupo Las FARC-EP no era una paz destinada a construir un proyecto de Estado y un proyecto de sociedad que llevara al Estado colombiano a una estructura de paz local e internacional, ¿cierto? Era una paz firmada con una facción del conflicto y una facción marxista que estaba imponiendo unas condiciones que desde los tratados internacionales, y que incluso uno puede investigarlo desde las guerras de Roma y desde las guerras en Grecia, que el concepto que se estaba tratando incluso hasta hoy en la modernidad tiene un rasero histórico, que es el siguiente, y es que las FARC se estaban poniendo en condición de igualdad al Estado colombiano, y ellos no tienen esa condición bélica, y ellos no tienen ese reconocimiento internacional de negociar con el Estado colombiano como un igual, ¿cierto? Claro que entonces, a eso no se le puede llamar como tal
un tratado de paz, un pacto de paz, un acuerdo de paz, sino que necesariamente eso se entiende como una subyugación del Estado colombiano ante un grupo que no puede derrotar, ya sea por una incapacidad política, por una incapacidad militar, u otros asuntos que tal vez podamos tratar, pero que da cuenta de la debilidad institucional y estructural del Estado colombiano. Entonces, claro, este grupo aprovecha para firmar una paz que no es más que la forma de la combinación de todas las formas de lucha para llegar al poder, no solo por las vías de las armas, sino por la vía política. Es decir, que entonces esta disidencia o las FARC como tal, las FARC con este grupo ya en el acuerdo de paz logró un brazo armado y logró un brazo político. Entonces volvemos al tiempo en el que existía la UP y existía las FARC como grupo armado. Entonces digamos que la burla mía va dirigida en que, bueno, ya se había hablado de la incapacidad del Estado colombiano para poder llevar la institucionalidad del país a regiones donde la producción era netamente producción cocalera, producción de economías criminales, y que no había una presencia económica ni militar para suplir esa necesidad o ese vacío de poder que queda en el territorio, y que obviamente otras bandas criminales y otros actores del conflicto iban a aprovechar. Entonces digamos que es una burla que me genera porque, bueno, pues al fin de cuentas ya sabíamos que el Estado no iba a lograr lo que estaba prometiendo, y que las FARC, al ser un grupo marxista, no considera la paz como una negociación que termina con sus fines e intereses, sino que considera eso como un nuevo inicio de su conflicto bélico, una nueva etapa. Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Y cuando mencionas que el Estado como tal está muy por encima de las FARC, y que las FARC negoció como de tú a tú, como si prácticamente tuviera ese bagaje y esa densidad institucional que no la tiene, y aún así yo me doy cuenta, y evidentemente fue lo que sucedió, y es que escogieron los términos en su gran mayoría y colocaron las condiciones de la negociación. Es decir, ¿quién iba a pensar que el proceso de paz se iba a poder realizar en La Habana? O sea, si hay algo que pudiera ser imparcial, un sitio, un territorio, un país que no puede ser imparcial en este tipo de cosas, es precisamente Cuba, La Habana. Entonces, claro, me deja bastante también mosqueado, y es que ¿cómo es eso que la guerrilla, que al no tener ese bagaje institucional, pueda colocar las condiciones y llevar al Estado a negociar en este territorio que es imparcial, ¿no? Sí, no, y bueno, y eso corresponde a varios asuntos. La primera, por ejemplo, Cuba se sobreentiende obviamente que es un foco de influencia internacional para toda la tendencia marxista que pueda existir en Latinoamérica. Pues de hecho uno de los satélites de la Unión Soviética era Cuba, en la dominación de las Américas por parte de la Unión Soviética y del modelo de producción económico y de vida leninista, marxista, y todos los istas que se le puedan agregar a esa terminología, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el marxismo es en esencia una escuela de pensamiento que va cogiendo cada uno de sus productores intelectuales y le va agregando su ismo, ¿cierto? Como los nacionalismos, como el franquismo, etcétera. Todos los tipos de representaciones que puedan existir de acuerdo a estos líderes. Y otra cosa, como bélicamente el Estado colombiano no fue capaz de derrotarlo, ¿cierto? Ahí pasa un elemento, y es ahí donde se acaba el derecho y entra la política. Es decir, cuando el enemigo es igual que usted en fuerza, usted no puede decir que usted es superior al enemigo, sino que están en igualdad de condiciones, y cuya representación histórica y bélica son las armas. Entonces, por eso el Estado colombiano no se podía poner superior a las FARC, ¿cierto? Porque estaba mostrando internacionalmente un tema de debilidad, que aparentemente, y todos sabemos que eso es falso, Colombia es capaz de derrotar a los grupos insurgentes. ¿Qué pasa? Que a nivel internacional tiene, digámoslo así, muchos tratados y una política exterior de un país que ha logrado en Sudamérica una diplomacia muy efectiva, que no quiere dañar con enfrentamientos que obviamente necesariamente tendrían que llevar a la violación de derechos humanos para poder eliminar la insurgencia. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la insurgencia es la infiltración en la sociedad, no como combatientes, sino por medio de la contrainteligencia, es decir, civiles normales que usted los ve por ahí en universidades,
en barrios, etcétera, pero que en realidad hacen un ejercicio bélico y un ejercicio de inteligencia, ¿cierto? Y por otra parte, tenemos también otro asunto con las FARC, y es que las FARC casi que han funcionado como un Estado, ¿cierto? Sí. A pesar de que ningún organismo internacional los reconoce como Estado, que ellos no tienen constitución, que ellos no velan por la seguridad, la paz y la prosperidad de un país, sino que ellos se apoderan de regiones, tenemos lo siguiente, es que las FARC ha funcionado como un Estado a nivel militar, a nivel doctrinal y a nivel político, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, cuando usted lee el inicio del último documento que ellos sacan, que es un documento a que casi nadie le paró bolas ni le puso atención, es el de la 21ª Conferencia de los Llanos del Yarí. En ellos se exponen 25 puntos, y eso lo lee Timochenko con la camisetica esa de la paz. Ellos exponen en esos 21 puntos cómo va a ser su proceso de lucha político, y en uno de los puntos, creo que del 15 al 21, es donde mencionan que ellos van a continuar la lucha marxista para dislocar la cultura política colombiana para llegar al poder. Ellos lo reafirman en ese tratado, en ese, digámoslo así, ese pronunciamiento de los Llanos del Yarí. Y hoy se ha demostrado y se demuestra que efectivamente están cumpliendo con lo que ellos leyeron en los Llanos del Yarí, ¿cierto? Que es tener un grupo político en el Congreso de la República y un grupo de civiles en la política y un grupo bélico totalmente armado y alimentando la capacidad del partido y la capacidad del ejército a través de las economías criminales. Perfecto, no tenía conocimiento de los diarios que estás mencionando. Sí, de hecho ese fue el último documento que produjo las FARC, porque como te digo, ellos son casi como un Estado, ¿cierto? Sí, eso es lo que los ha mantenido durante 60 años, su burocracia interior. Entonces, cuando tú lees los Llanos del Yarí, ese documento implica la última conferencia de lo que es las FARC como grupo armado, ¿cierto? Entonces, esa conferencia lo que hace con los Llanos del Yarí es decir, vea, este es el documento fundacional de un nuevo inicio del proceso de lucha marxista, que cuál es la paz con el Estado colombiano y nos vamos a meter en el gobierno. Sí, claro. Y ahí hacen 21 postulados de cómo lo van a hacer y qué consideran de eso. Pero, o sea, lo pudieron hacer prácticamente, sí, claro. Porque ya según eso con la introducción que nos pudiste dar, y es que ya las FARC tienen un brazo político y un brazo armado. Sí, corrijo, es la 10ª conferencia de los Llanos del Yarí. Sí. Excelente dato que nos das. Exacto, entonces miren, o sea, y observen lo siguiente, según los datos que nos da Iván Márquez en el video, ¿cierto? Según el proceso de Marquetal empieza en 1964, es decir, que van 55 años de lucha. Y en 55 años de lucha han producido solamente 10 conferencias, es decir, que las conferencias para ellos tienen una importancia trascendental, como cuando aquí se hace una modificación a la Constitución, por así decirlo. Sí, claro. Porque si usted observa los diarios, por ejemplo, uno del Tiempo dice, 10ª y última conferencia de las FARC será para explicar acuerdos. Y en ese proceso usted lee todo lo que ellos consideran como un grupo marxista, cuál va a ser la toma del poder, cómo se va a hacer y por qué supuestamente entregan las armas, que para ellos nunca es dejación de armas como tal, sino simple y llanamente la suspensión de la guerra. Yo lo traigo con una frase de Cicerón muy importante para este tema, y es la siguiente. Cicerón dice que cuando las armas hablan, las leyes callan. Y en este caso, para las FARC, quienes callan son las armas para que las leyes hablen, pero porque les va a permitir legal y legítimamente dentro del Estado colombiano ascender al poder político, dándoles una visión internacional que cabe dentro de los 3 protocolos de Ginebra y que cabe dentro de Roma, que tiene que ver con el tema de menores, ¿cierto? Entonces lo que ellos hacen es buscar legitimidad a nivel regional, a nivel interior del país local y a nivel internacional, para que se vea una demostración de paz. Pero obviamente eso es la combinación de todas las formas de lucha que menciona Gramsci al decir que la infiltración al Estado no tiene que ser necesariamente con armas, se puede iniciar por medio de la cultura y de las instituciones públicas. Sí, tal cual, y lo están haciendo. De hecho, en los primeros intenciones del Estado, de las FARC al entrar en la política,
era también que pedían uno de sus requisitos, era exigir una radio popular, básicamente Sí, para hacer la infiltración cultural. sí, claro, si no estoy mal, eran 13, 31 radios, yo no me acuerdo ya muy bien de esa parte, pero claro, eran radios que usted los ve y es por todo el país que estarían circundando las radios, obviamente para que, ¿cuál es el único fin? Pues de hecho el fin de una radio, si usted observa las luchas con los satélites soviéticos durante la Guerra Fría, Vietnam, Vietnam, Cuba, Venezuela, todos estos países tenían radios comunistas a los que llegaban las conversaciones de Stalin, las conversaciones de Mao, o sea, todos tenían inundado la circunferencia de las Américas y de Asia Pacífico con el tema comunista a través de las radios, porque la radio ha sido el principal elemento comunicador del marxismo, ese y los panfletos. Uh-huh. Sí, sí, tal cual. Listo, yo creo que no, yo tengo varias cositas que podría agregar, pero estoy seguro que no nos da para avanzar con las preguntas que tengo y que me parece bastante oportunas para realizarlas. Y es que, no sé, yo estoy seguro, ya más o menos sé por dónde irá la respuesta, pero la pregunta como tal creo que es bastante precisa y es, ¿vuelve la guerra a Colombia si es que alguna vez acabó? Desde mi punto de vista y desde lo que muestra la historia del conflicto bélico con las FARC, pasan dos cosas. Lo primero es que darle a eso el nombre de guerra es darle legitimidad a un grupo insurgente con la capacidad de dar paz. Porque cuando usted hace la guerra es porque al final del conflicto usted va a neutralizar al enemigo dándole paz, ¿cierto? Cuando ya no pueda él con su fuerza combativa persistir en la lucha, usted le va a dar una paz igualitaria, ¿cierto? Sí, sí, sí. Responsable y honorable. Ese es el efecto de lo que se hizo con Napoleón y ese es el efecto de lo que se hizo con Hitler en el Tratado de Versalles, que no se cumplió efectivamente, que fue una paz humillante para los alemanes y los llevó a ellos a ¿qué? Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, sí, sí. Porque la paz que se hizo con ellos no fue la misma paz que se hizo con Napoleón. Entonces, tenemos que tener alguna cosa muy clara. La política internacionalmente y nacionalmente, como la vemos, viene de Europa. Si no se conocen los conceptos o más o menos como la historia de dónde devienen estos efectos de guerra, de tratado de paz, se ignora totalmente o se podría llegar a ignorar a nivel nacional que todo esto ya tiene un andamiaje histórico que ha sucedido, ¿cierto? Sí, sí, sí. Para las FARC, ¿qué pasa? Obviamente vamos a volver al conflicto y a las hostilidades contra un grupo insurgente que nunca había cesado su actividad. Es decir, lo que ellos tenían o lo que ellos llamaban disidencia no era más que un nombre o una estrategia pues desde donde uno lo podría ver para perpetuarse con el aparato bélico y no permitir perder ese territorio y esas costumbres, esas instituciones ilegales que ellos ya han fundado durante 55 años. Entonces yo creo que no va a ser una guerra como tal, sino que va a pasar lo mismo que pasaba con Roma cuando el emperador era César Augusto, ¿cierto? Que es lo siguiente, y es, hay unas provincias imperiales y unas provincias senatoriales, llámelo, hay departamentos en guerra y hay departamentos en paz en Colombia. ¿Qué es lo que va a pasar? Simple y llanamente lo que ha hecho el Estado colombiano y es contener la guerra en las periferias del país, contener estas hostilidades en las periferias del país. ¿Para qué? Para que con el tiempo, como dicen los marxistas, se intente llegar a un triunfo de la toma del poder a través del tiempo, pero eso no va a suceder, ¿cierto? Lo que se va a hacer es simple y llanamente una contención. Ahí no va a ocurrir nada más. Yo no veo la guerra con esos grupos como una guerra en el sentido estricto de la palabra, de ejércitos invadiendo ciudades o de ejércitos tomándose las grandes instituciones del Estado representadas en edificios como un Palacio de Justicia, un Congreso de la República, porque es que el ejército colombiano hoy en día tiene una capacidad bélica diferente. Es un ejército entrenado por una potencia global o por la única potencia global que es Estados Unidos, tiene armamento de primera estadounidense y segundo, tiene una visión y una misión internacional en América muy importante, ¿cierto? Uh-huh. Y se ha vuelto un foco de vigilancia de los países internacionales. Entonces,
ese tipo de guerra en la que se entiende como tomar el poder de la forma más rápida posible y con estrategias bélicas, no creo que vaya a suceder. Lo que se va a dar es, como siempre, guerras en las periferias. Lo que se va a dar una contención y ellos van a seguir sosteniendo la parte que pueden administrar, donde no ha llegado el Estado en muchos años. Sí, sí, claro que sí. Esto me genera a mí también como una duda y yo no sé, me gustaría que por favor nos pudieras aclarar. Tú ves al Estado sí centralizado, por ejemplo, en Duque, pero ¿crees que la guerrilla de las FARC esté también centralizada con sus cabecillas o es algo más descentralizado que puede que usted pacte la paz, entre comillas, con esos cabecillas, pero básicamente puede que surjan aparte una disidencia que es como lo que se conocía, totalmente ajena a esta? Bueno, ahí surgen tres elementos, ¿cierto? Vamos primero que es al histórico. El histórico ha demostrado que las FARC es un grupo unido, ¿cierto? Que ellos tienen una cadena de mando muy fuerte y que es una cadena de mando que se entiende y que tiene un objetivo, que no los une, como dicen ellos, el amor al dinero o al narcotráfico única y exclusivamente, aunque ellos lo niegan, ¿cierto? Sí. Sino que es un grupo unido por una ideología, por una idea, por una misión, por una visión, mejor dicho. Ellos tienen un Apple o un Google ya pensado, es decir, ellos ya tienen una misión para el mundo, una estructura, un modelo de negocios montado a nivel político, ¿cierto? Sí, sí. Eso es lo que ellos ya saben qué quieren y qué van a hacer, ¿cierto? El otro elemento es que hay unas disidencias que son jóvenes y que han conocido el poder del narcotráfico, han conocido el poder de las armas y han conocido todas estas ventajas que les otorga la ilegalidad en contraposición de las desventajas de lo que serían para ellos de iniciar un negocio en la legalidad para poder subsistir y tener las mismas ganancias y posibilidades que ellos, ¿cierto? Sí, sí. Ahí podría haber un enfrentamiento entre lo que serían las viejas élites de las FARC y las nuevas élites que quieren hacer el poder de otra forma y que tal vez no tengan el mismo sentimiento ideológico porque no nacieron en una confrontación contra el Estado como lo hicieron estos viejos ideólogos que fueron influenciados por la Unión Soviética, ¿cierto? Sí, sí, sí. Por esa gran nostálgica guerra revolucionaria. Y bueno, y lo otro es lo siguiente, y es que leyendo e investigando se da uno cuenta que los verdaderos ideólogos de las FARC no están en el secretariado de las FARC, sino que hay dentro de sus filas señores que tienen 90, 80 años, que fueron parte de la Unión Soviética, recibieron educación por parte de la Unión Soviética, fueron a universidades de la Unión Soviética, estuvieron en la lucha insurgente cubana, o sea, recibieron todo lo que es la doctrina principal del marxismo-leninismo por parte del padre de la madre, en este caso la madre soviética, del comunismo internacional. Entonces, lo que hacen tipos como Timochenko, Iván Márquez, es obedecer a este tipo de ancianos, de este tipo de consejeros adultos muy mayores sobre la lucha armada insurgente, ¿cierto? Sí, sí, sí. Eso es donde lo pueden investigar y para comprobarlo, eso lo pueden investigar en una página que se llama Inside Crime, que es una página dedicada al estudio de la criminalidad en Sudamérica, en los países del Caribe, y ese documento se llama Las FARC 50 años de lucha, donde ellos mencionan varios elementos que componen la estructura interior de las FARC y cómo el secretariado no es solamente los tipos visibles, sino que hay una cúpula más pequeña al interior que es donde se deciden las cosas, que es lo que nosotros llamamos en la legalidad un lobby. Sí, sí. ¿Cierto? Sí, sí, claro que sí. Me parece bastante interesante lo que mencionas con este tipo de rabinos que están ahí dando toda la manera intelectual que hay detrás de todas esas. Usted lo dijo mejor, tipo como rabinos, consejeros, como el consiglieri de los patrones. Sí, 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 claro que sí. Y nada, pues me deja bastante, como con bastante curiosidad de poder ir a averiguar sobre este tema y profundizar más. Sin embargo, hay algo que al ver el video que publican las FARC, que lo publicaron en las horas de la madrugada, me topo con que no solamente volvieron a la selva y tomaron las armas y demás, sino que aparte se unieron a luchar codo a codo, hombro a hombro,
corazón con el ELN, con la guerrilla de los helenos. ¿Qué piensas de esto? Pues vea, a mí me surge una curiosidad muy, muy interesante, y es que cuando se investiga la historia de los urabeños, y lo digo porque no estamos muy alejados de la historia de los urabeños, que todo el mundo piensa que eso es una BACRIM paramilitar, eso es totalmente falso. Cuando usted investiga la historia de los urabeños, usted encuentra que la mayoría de los miembros de los urabeños pertenecían al EPL, ¿cierto? Alias Giovanni, Mi Sangre, todos los hermanos Úsuga, Gavilán, bueno, varios de ellos, ¿cierto? Y resulta que las FARC fue quien empezó a matar al EPL, y las FARC fue quien hizo ir a estos guerrilleros hacia las autodefensas campesinas de Córdoba, que son las ACUS, si no estoy mal, y ellos allá empiezan a hacer relaciones con Vicente Castaño y empiezan a formar grupos, empiezan a funcionar con estos grupos paramilitares, y con el tiempo los Úsuga empiezan a fundar los autodefensas gaitanistas, después los urabeños. Eso tiene como 4 nombres, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando usted revisa esa historia y revisa también la del M-19 en Batman-Cayón, que es un libro que lo recomiendo, que es de Patricia Lara, la periodista, que llama Siembra vientos y recuerdas tempestades. Él dice, por ejemplo, que las FARC también los agredió a ellos bélicamente. Entonces, cuando usted escucha que ellos se están uniendo con el ELN, una guerrilla que ha tendido a destruir a las otras guerrillas y ha confabulado para matar incluso a sus propios miembros, como lo menciona, por ejemplo, Gustavo Duncan en sus libros Más que plata o plomo, o Los señores de la guerra, con el tema de la UP, que ahí también hay influencias de las FARC en esos acontecimientos. Uno se da cuenta que si ellos se están uniendo con el ELN es porque pueden posiblemente estar débiles a nivel territorial, del control territorial, a nivel del control de las economías criminales, o porque tienen muy pocos hombres y necesitan alimentar las tropas, ¿cierto? Porque no es gratuito que la historia de una guerrilla que siempre ha atacado a otras guerrillas, el día de hoy resulte que se va a unir con el ELN, porque eso es totalmente contrario en vista de lo siguiente, y es que el ELN y las FARC tienen una visión dialéctica marxista de la historia diferente cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces, como dicen por ahí, nadie mata más comunistas que un mismo comunista. Y el ejemplo de eso lo vemos en la historia de Stalin, en la historia de Lenin y en la historia de Trotsky. Es más, ya mismo puede todo usuario ir a investigar en el Banco de la República una noticia de 1922 donde dice Lenin que sugiere la expulsión de Stalin del partido porque es un hombre con un alma perversa y violenta. Sí, claro. Curiosamente, Lenin, cuando va a ceder ese poder, simple y llanamente muere. Curiosamente, ¿cierto? Sí. Entonces, lo mismo, si usted mira esos temas históricos como están combinados, y usted ve claramente que si hay una unión entre comunistas de diferentes doctrinas es porque uno de los dos está débil. Sí, claro, tal cual. Entonces, o está débil las FARC o está débil el ELN, pero no es porque estén enamorados y que vayan a cambiar el mundo. La política no funciona así. Sí, claro, también se vio en el caso de Fidel Castro con el Che Guevara y con Camilo Cienfuegos, ¿no? Así es, claro. Que desaparecieron con el tiempo cada uno en su momento, cuando ya dejaron de servir al que ya tenía el poder del aparato. Claro. Eso es como como los hámster, ¿no? Que se come la cabeza, que se comen a sus propios hijos, ¿no? Eso. Yo también lo pienso como esta serie Evangelion. Sí. Japonés, que es que la gente se mete dentro de un robot y ese robot ya los imbuye de un poder. Yo creo que los comunistas son así con el Estado, tienen un gran robot y todos quieren sentarse en ese asiento amueblado bien bueno y poder manejar todo ese aparato, y el que logre llegar es el que los va a arrasar a todos para que nadie lo baje de esa silla, porque esa es la naturaleza de los totalitarismos comunistas. Sí. Montarse en el Leviatán. Si usted observa la figura del Leviatán de Thomas Hobbes, es un soberano compuesto de personas que en una mano tiene la espada y en la otra la religión, y todos miran hacia el soberano, y el soberano tiene un rostro que es libre de personas, si no estoy mal, y todos quieren ser esa cabeza. Y una vez que llegan, pues imagínense, no van a permitir que otros les hagan sombra, ¿cierto? Esto también lo relata Maquiavelo en El Príncipe, y es que nadie le puede hacer sombra a su poderoso.
Sí, sí, Sí. tal cual. Tal cual, tal cual. Creo que eso ya he podido hablar en una de las entrevistas que realicé el día de hoy. Todavía no lo he subido al canal de YouTube, pero sí pudimos profundizar algo sobre el tema del poder, ¿no? También se ve en El Señor de los Anillos, ¿no? Que cuando el personaje tiene el poder del anillo y sabe lo cancerígeno, lo nocivo que puede llegar a ser este poder y que siempre lo tuvo así en la cabeza como algo malo, algo detestable y que al parecer cuando lo tuviera en la mano se debería deshacer de él, pues cuando lo tiene en Sí, la mano no puede hacerlo y básicamente se hace de él, ¿no? sí. Yo me acuerdo de una frase de mi profesor Saúl Echavarría, un genio que nos enseñó mucho. Decía una frase muy brutal porque él estudiaba la Edad Media en temas políticos y a Grecia, y decía una frase de Guillermo de Ockham y era: el que se mete a la política pierde su alma. Sí, sí, tal cual. O sea, es así. Uh-huh. Hoy en día se intenta mesurar mucho ese asunto, pero la política trata del poder, ¿cierto? Sí, sí. Entonces ahí hay que analizar muchas perspectivas morales, saber hasta qué punto un político está dispuesto a perder su alma por el poder. Sí, sí, sí. Digamos que ahí es donde la democracia, a pesar de todos los errores que tenga, tiene uno bueno, y es que salva al hombre de sí mismo cambiándolo cada 4 años. Sí, sí, tal cual. Listo, bueno, yo creo que podríamos dejarlo ahí y la segunda parte vamos a entrar a hablar sobre varios puntos, sobre si las personas que votamos no en el plebiscito teníamos razón, sobre si el presidente Santos a la hora de pactar con las FARC fue ingenuo, Sí. sobre qué debería pasar con la JEP. Todo esto lo vamos a poder tratar en el siguiente podcast que va a estar también en el Patreon del canal. Y pues nada, vamos a dejar toda la información en la descripción, en los comentarios de esta publicación. Y nada, allá vamos a seguir hablando con nuestro querido Daniel. Y pues nada,